Bienvenidos a otro episodio de Arquitectura Desnuda de Progressive Design Firm. El día de hoy estoy con la artista contemporánea latinoamericana, boliviana, americana, Mexicana. mexicana, muy mexicana también, diseñadora de modas, presidenta de AMA Designs. Sonia es fundadora también de la Fundación AMA Savings the Oceans y apoya iniciativas oceánicas y el cuidado comunitario en Baja California Sur, México. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias por tenerme aquí. Qué lugar más hermoso. Has creado un paraíso bellísimo. Estás en tu casa. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Sonia, fíjate que yo te traía en el loop en diferentes eventos dentro de la comunidad. Había visto tus diseños. Tu nombre es un nombre que sale siempre en la conversación. Y no nos había tocado coincidir, sino que nos ha tocado vernos un poquito más. Y finalmente te dije, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un podcast y me encanta esta pintura tuya desde hace tantos años. Y te enseñé la foto porque incluso tengo la foto del celular. Ayer la he puesto en mi tienda. ¿De verdad? Sí. Pues bueno. Y te va a encantar lo que significa. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Perfecto. Ahorita me cuentas. Entonces, digo, incluso el día que nos vimos por accidente, te dije, mira, esta pintura tuya me fascina, ¿no? Tengo pocos muros para colgarla, ya lo has visto, pero me encanta. Pero el lugar es perfecto, con todo lo blanco, la exuberancia de las olas. Sí, estoy de acuerdo. Será mía. Eso estamos seguros los dos. Será un placer. Entonces, digo, eso te habla de lo transparente que puedo llegar a ser, en el sentido de decir, te digo, me gusta y lo traigo en el teléfono para que veas que me gusta. Sí. Eres amante del diseño, pero no solamente eres amante del diseño, sino eres alguien que también trabaja arduamente, porque te veo de pronto en los desfiles de moda y te veo ahí un poquito atrás y tú estás muy al pendiente de todo. Entonces, me encanta esa combinación que tienes desde tu talento, con esta visión filantrópica. Cuéntame para ti, ¿quién es Sonia? ¿Quién es Sonia? La ves al frente. ¿De dónde viene? What you see is what you get. ¿De dónde viene Sonia? Bueno, yo nací en Santa Cruz, Bolivia, en el lado trópico, donde la gente se inspira con el canto de los pájaros y el ritmo de la selva. Gente muy alegre, muy feliz. Acabo de ir hace como 3 semanas allá y es un lugar hermoso que siempre quiero ir, no solamente para estar con mis amados y mi pueblo y donde yo nací y mis raíces, sino también para inspirarme, porque es un lugar que me da mucha paz y fui muy feliz de niña. Nací en un hogar cristiano donde me enseñaron el amor de la naturaleza desde pequeña. Estaba corriendo por los ríos, saltando por las montañas, los valles y siempre haciendo algo divertido, andando en caballo. Mis padres eran ganaderos en ese momento, entonces teníamos muchos animales alrededor y amo los animales, pero sobre todo la naturaleza. Eso es lo que es muy importante para mí, siempre estar en contacto con la naturaleza y nunca irme muy lejos de ella, porque es prácticamente una inspiración para mí. Entonces, cuando creces con este background de contacto tan cercano con la naturaleza, de contacto tan cercano con la tierra, y de pronto también a una temprana edad te toca mudarte a Estados Unidos, ese contraste, ¿cómo influencia las dos cosas? O sea, tanto la parte del background, a lo mejor de memorias de este lugar casi como El Dorado, ¿no? Y este lugar pues mucho más, en una sociedad mucho más fría, a lo mejor un poco más dentro del grid, un poco más industrializada. ¿Cómo influencia eso y te lleva a empezar a inspirarte en el arte? Bueno, en realidad en cada lugar tiene una belleza y depende de nosotros para encontrarla. Entonces yo siempre trato de encontrar esa belleza donde voy. Y si me preguntas, por ejemplo, ¿qué es felicidad para ti? Porque muchas veces la gente me pregunta, ¿cómo hago ese balance? Como lo has dicho ahora.
Entonces, como estuve influenciada con todo este contacto con la naturaleza, las cosas naturales, y también fui educada con valores y principios muy fuertes, la espiritualidad es muy importante para mí. Entonces me enseñaron un lado muy, muy importante que vengo practicando desde niña, que es la compasión, tener en cuenta a otros, pensar en otros, no solamente en nosotros. Entonces, poniendo eso en práctica, desde pequeña mis padres nos hacían hacer canastas de Navidad cada año, nos llevaban a ayudar a dar leche, la leche que nos sobraba el fin de semana, porque guardábamos el día sábado, entonces nos decían que teníamos que dársela a los presos. Entonces, desde ese momento lo hacíamos desde pequeños. Yo salí muy, muy temprana edad, a los 10 años, a la Argentina, donde fue mi formación educacional de bachillerato, de secundaria. Entonces, desde ese momento nunca más volví a Bolivia. O sea, tengo mi formación formal en la Argentina, con la educación argentina, y después salí de bachiller, salí de la secundaria y me fui a Estados Unidos para estudiar inglés. Y de ahí, bueno, pues quería ser enfermera. Era como que siempre me hubiese gustado ayudar a otros. Entonces, estudié enfermería y cuando estaba haciendo el internado, fue un poquito duro para mí encontrarme con la realidad de lo que realmente esto significaba. A pesar que tenía la compasión y la dedicación y el entrenamiento para querer hacerlo, estaba muy triste. Me ponía a llorar de ver a la gente enferma o con heridas. Te afectaba demasiado. Yo creo que lo que fui a un lugar donde era de emergencias. Ya. Entonces habían casos extremos y no era lo que yo esperaba, pero sí disfrutaba mucho ayudando a un niño que tenía cáncer o a un ancianito. Entonces yo creo que desde ese momento desarrollé mucha paciencia y mucha compasión por otros, que hasta el día de hoy lo implemento, ya sea con niños con discapacidad, con ancianos que están a punto de morir. Tuve la oportunidad de tener un amigo que cuidé por casi 24 años. Era el abuelo adoptado y mucha gente me decía, ¿cómo tienes paciencia con él? Y yo le decía, pobrecito, él necesita de mí, él está solo. Era un sobreviviente del Holocausto, no tenía a nadie, entonces yo quería estar ahí para él, para poder ayudarle o darle un poco de felicidad en su vida, porque lo veía muy amargado, lo veía muy triste y estaba siempre enojado. Entonces yo le decía, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y él estaba feliz y estaba tan feliz cuando estaba conmigo que no quería ir a ningún lado sin mí. Y yo creé en una de mis, en uno de los desfiles de los fashion show, una corona de flores. Cuando fui a Morelia, me inspiré de hacer esta corona de flores extraordinaria que las mujeres de Morelia utilizan en las fiestas y todo eso. Entonces, cada vez que yo salía a algún lugar, él me decía, no te olvides tu corona de flores. Porque le encantaba verme con este ramo de flores en la cabeza, porque eso lo hacía feliz. Entonces, el hecho de que yo podía hacer feliz a alguien, eso me hacía feliz. Mira, qué interesante cómo esta... Me parece súper interesante cómo esta conexión desde hablar desde la tierra, desde las donaciones a los presos, hasta el cuidado ya médico de un anciano o de como desde tu vocación como enfermera, cómo va hilando, ¿no? Lo que no me queda claro es, ¿cuándo empieza a ser Sonia la artista? ¿Cuándo empieza a lo mejor lo de la enfermería te ponía muy triste y en ese momento... ¿Cómo empiezas a descargar esas ganas de crear y de compartir? Porque al final del día eso es el arte, es compartir tu visión interna, ¿no? Tal vez. Mira, fue un proceso. Entonces yo voy a este cuarto de emergencias. Entonces decido y digo, no, esto no es para mí, no me hace feliz. Yo tengo algo más adentro mío que quiero realizar y yo quiero volver a la escuela. Entonces vuelvo a la universidad y estudio historia del arte. Estaba fascinada con el arte en general, como historia, o sea, todo el proceso del arte. Me iba a todos los museos, quería saber absolutamente de todos los artistas. Compro mi primera obra a los 21 años y era un etching de Picasso. ¡Wow! Entonces... Empezaste con el pie derecho.
Bueno, en realidad fue una oportunidad. Compré 2 en ese momento y había ganado mucho dinero, entonces quería hacer una inversión. Y compré esas 2 obras que cuando me casé le di una a mi esposo y me quedé con la otra. No sé qué pasó con la que le di a mi esposo. Pero era un etching, tú sabes, es un grabado, como se dice en español. Entonces, ahora tiene un valor, claro que sí, pero es lo que le digo a todas las personas, que cuando decidan comenzar a coleccionar, no lo piensen y que comiencen hoy, que es muy importante tener obras, pero obras originales. Como tú me has dicho que te gusta esa obra, sí. Es una obra que para mí tiene muchísimo significado porque la creé en un momento después de Odile. Esta obra es todo olas y es una serie que la llamé Oceanscapes. Entonces fue inspirada en la baja y la ola en sí. Hice 2 estudios, que una es en inglés se dice the deep wave, la ola profunda, y la otra es cuando uno se sumerge. Entonces, ¿cómo sobrevives en el mar, no? Y cuando vine inicialmente a Baja California, yo estaba atravesando un periodo muy difícil de mi vida, estaba muy deprimida, pero era una depresión de verdad. Yo me sentía muy mal. Entonces, cuando hoy día me dice la gente, ¿cómo es estar deprimida? Entonces yo digo, tiene que uno estar deprimido para poder entender el cerebro. O sea, químicamente no estaba bien. Estaba tan triste que me iba todos los días a caminar al mar. Llegué aquí y traje una valija. La valija no la abrí prácticamente. Utilizaba una ropa, la mandaba a lavar y si necesitaba otra me iba a comprar y así. Y por un mes me ponía casi lo mismo y así me la pasé. Entonces, cuando decido crear estas olas, porque fue un momento, o sea, yo siempre tenía mucho miedo del mar. Entonces, venir acá, encontrarme con el mar de miedos que ya yo tenía y encontrarme con la realidad de lo que era el mar de Cortés y la Baja, donde hay huracanes y donde una vez al año vivimos, o sea, el precio de vivir en este paraíso es una vez al año los huracanes y es algo que tú lo sabes. Sí, y lo pagamos. Y lo pagamos muy duro, exactamente. Entonces, cuando me enfrento a este miedo, descubro que me encantaba. Y digo, wow, no solamente se va a volver mi amigo y se ha vuelto mi amigo, pero es mi aliado hoy en día, el mar. Empecé a amar tanto el mar de Cortés que yo digo, tengo que estudiar absolutamente todos los matices, todas las facetas, adentro, afuera, y consecuentemente mi primera colección fue inspirada en el mar de Cortés. Entonces, hay un científico que dice que para tener felicidad tenemos que tener una mayor producción de gamma en nuestro cerebro. Entonces, esta producción de este químico nos hace más felices. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Tenemos que encontrar mecanismos diferentes para poder estar felices. Entonces, estar en el mar de Cortés me hace feliz. Y encontrar este universo que a principio le tenía miedo, tanto miedo, y que ahora amo profundamente y que quiero conservar para el resto de mi vida. Voy a dedicar mi tiempo para salvar los océanos. Tenemos proyectos increíbles para salvar el mar de Cortés con un biólogo marino, Octavio, que él vive en San Diego, y tenemos varios proyectos con él. Y bueno, aquí me estás platicando específicamente de tu fundación, Ama Saving the Oceans. ¿Cómo inicia la idea de la fundación? La idea de la fundación comenzó gracias a que mi marido nos llevaba cada verano al mar de Cortés, a toda la familia. Nos llevaba a descubrir el mar de Cortés. O sea, cuando tú vivías, ¿en dónde venías? Estábamos viviendo en Arizona. Vaya. Y allá fue donde comencé a pintar con esta depresión y después vine para acá. Entonces, cada año, desde el año 98, son 25 años, no, 26 años. Mi hija acaba de cumplir 26 años. Venimos al mar de Cortés cada año. Entonces, y pasábamos un mes acá desde hace 26 años, pero los últimos 16 años mi marido nos llevaba a descubrir el mar de Cortés. Yo vengo de Bolivia. En Bolivia
no tenemos salida al mar. Ajá. Entonces, yo tenía mucho miedo de lo que hay en el mar, de las profundidades del mar. De la fuerza. De la fuerza del mar, exactamente. Y mi marido me dice, no tengas miedo, yo te voy a enseñar a verdaderamente a amar el mar y descubrir, porque él había nacido al lado del mar. Entonces, él se iba a nadar muy profundo y disfrutaba mucho del mar. Entonces, pero esa no era mi experiencia. Yo tenía terror, estaba aterrorizada, como el primer encuentro que tuve con el tiburón ballena en el Mar de Cortés, en uno de esos viajes. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, es una anécdota que cada vez que la pienso, no lo puedo creer que lo logré hacer. Pero íbamos cada vez al Mar de Cortés y mandaban un avión para buscar el tiburón ballena, porque lo queríamos ver. Le habían dicho que era lo más importante hacer en la baja y mi marido quería que nosotros lo vivamos. Entonces, un día encuentran el tiburón ballena y nos manda a llamar. Vamos en un barquito chiquito y estábamos todos vestidos para meternos al agua. Pero yo tenía terror, o sea, estaba aterrorizada. Entonces todos... Ibas, pero con miedo. Con miedo. Oye, pero qué echaba para adelante, porque sí ibas. Sí, para atrás ni para coger impulso. Entonces, todos se largan, mi marido se larga, mis hijos se largan, y yo estaba ahí temblando porque no sabía qué hacer. Pero finalmente me largo. Me largo, y cuando me largo, el tiburón ballena abría la boca de este tamaño, y yo caigo ahí. Entonces yo digo, ahora tiene hambre, nada más rápido, es más grande que yo, y veo esto que no terminaba. Mira, me largo y salgo de vuelta para arriba y a los gritos, no sabes, pero las corrientes marinas, y estaba sola. Pobre. Porque ya los otros habían largado y entonces ya se los había llevado a la corriente marina. Y yo a los gritos, por favor, sálvenme, me muero. No sabía qué hacer. Y fue tanto miedo que tuve por eso, pero la corriente marina me llevó 50 metros en menos de segundos. Y viene el barco y mi marido y mis hijos todos riéndose, no pasa nada, no te va a pasar nada, estás bien, tranquila. Bueno, me tomó 5 años después de este encuentro cercano con el tiburón ballena para volver a meterme al agua. No me digas. Sí, tenía tanto terror. Así fue una experiencia. Yo pensaba que me comía. Que te comía el tiburón. Sí, entonces después de los 5 años digo, no, este miedo no lo debo tener dentro de mí, yo tengo que sacarlo. Entonces la próxima vez que nos llaman y nos dicen de que había un tiburón ballena, me largo y voy y lo hago feliz. ¿Pero qué? Me fui a La Paz, no en el medio del mar. Claro. Deep sea fishing, ¿cómo se dice? Sí, no, sí, no, sí, no en el medio. Profundo. No, estaba en la orilla de La Paz. Entonces fue un encuentro mucho más fácil. Más casual. Mucho más casual, mucho más... como no era tanto el impacto de estar allá sola en el mar profundo y que la ola me llevaba y todo eso. Entonces yo creo que eso fue lo que me inspiró a hacer las obras de las olas. Entonces las obras de las olas, como te dije, que son muy importantes en mi colección y ahora la tengo en la tienda, y hice esa serie de la Oceanscapes. Y la hicimos antes de que nos encerraran, hace 3 años, 4 años exactamente. Y a los 15 días que abrimos la exhibición, se vendió toda la exhibición. Wow. Entonces, y desde ese momento el galerista y yo tenemos una relación extraordinaria. Luciano Ginocchio, que tiene la galería aquí y también en la Ciudad de México. Ellos me representan en México y me encanta. Me parece que tu obra yo la vi ahí, en la galería. En la galería. Luciano, sí. Sí, exactamente. ¿Cómo se transforma este miedo a un compromiso de decir, ¿sabes qué? Voy a armar una fundación? O sea, me platicas que tú siempre has sido filántropa, entonces lo traes un poquito en la sangre, pero cuéntame un poquito, ¿cómo das ese paso a decir, bueno, va la fundación de Saving the Oceans, AMA? Mira, antes de venir aquí teníamos una fundación en Arizona, donde teníamos 400 voluntarios. Entonces era como te dije, desde niña mis padres me habían inculcado esto y era algo natural hacerlo, de devolver a la comunidad. Antes de ser artista, después de ser enfermera, yo tenía una compañía de salud. Okay. Se llamaba Esante y era una corporate executive. Por 15, 18 años hice esto
y era en ese momento donde tenía la fundación. Entonces teníamos más de 12,000 distribuidores y vendíamos muchísimos productos de salud. Entonces una de las pasiones que tengo es la salud. Y fue una compañía donde tuve mucho éxito, pero después llegó el momento, mis hijos eran pequeños, en que decidí que era lo más importante, o la compañía o criar mis hijos. Claro. Entonces no podía hacer un sacrificio mejor que educar a mis hijos y darles más tiempo a ellos. Entonces ahí me dediqué completamente a los niños y cerré la compañía. Entonces tal vez ese fue uno de los principios de mi depresión, porque después de estar realmente muy, muy ocupada todo el tiempo, tal vez me encuentro con tiempo más y espacio más libre, exactamente. Entonces ahí fue donde nació la fundación, donde dábamos apoyo a la comunidad latinoamericana de Phoenix, y hacíamos diferentes eventos a través del año, un evento muy, muy grande, donde tuvimos gente, artistas famosos que vinieron a apoyarnos para... poníamos en un solo lugar 25,000 personas y dábamos más de 10,000 regalos a todos los niños de bajos recursos en Arizona. Entonces nos pasábamos todo el año tratando de juntar todos los juguetes para este evento. Y también teníamos un evento que se llama The Meeting of the Minds en el mes de septiembre, que es el mes de Latinoamérica en Estados Unidos, donde invitábamos gente muy influencial en el mundo latinoamericano, como artistas, escritores, bailadores. Vino también una vez el expresidente de Venezuela, uno de los demócratas más importantes, Carlos Andrés Pérez, y estábamos trabajando con las diferentes universidades locales, porque era muy importante para mí establecer esos lazos, porque la educación es muy importante. Entonces queríamos mandar a los jóvenes latinos para que se eduquen, para que mantengan sus valores y sus tradiciones, y que ellos nunca se olviden de dónde venían y hacia dónde iban, y que su lengua era importante, porque a algunos les daba vergüenza decir que eran latinoamericanos o que hablaban español. Entonces nosotros con la fundación les apoyábamos y les decíamos: no tengan miedo, es muy importante de que ustedes tengan orgullo de sus raíces. En Latinoamérica hay gente que también hace algo, que ha creado una historia, ya sea a través de ser un escritor. Tenemos escritores muy grandes en México, en Argentina, en Chile, bueno, en diferentes países. También tenemos artistas muy importantes que han salido de Latinoamérica. Entonces, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que estén orgullosos de sus raíces. Entonces, esa era parte de nuestro lenguaje y la promoción y cómo los apoyábamos. Entonces, también teníamos una clínica móvil que se llamaba la Clínica San Martín, donde cada fin de semana íbamos a zonas rurales donde los latinoamericanos o los mexicanos que vivían en Arizona no tenían acceso a seguro de médico. Entonces nosotros les proveíamos la clínica móvil con estudiantes de la universidad y también con voluntarios como dentistas, médicos generalistas, etc. ¿Cómo es el proceso de dirigir una fundación en el sentido, al final del día, todas las fundaciones para ser fundaciones exitosas y para crecer son fundaciones que requieren recursos, ¿no? O sea, eso es inevitable. ¿Cómo es el proceso desde la concepción de la fundación, hacerla capaz de sostenerse a sí misma a lo largo del tiempo? Nosotros teníamos planes de eventos que hacíamos una vez al año. Entonces hacíamos diferentes eventos a través del año, especialmente para la recaudación. ¿Cómo lo hacemos acá? Como nos hemos establecido como fundación, entonces tenemos un evento anual donde recaudamos donaciones. Por ejemplo, nos dan obras de arte, nos dan objetos, joyas, una serie de cosas nos dan donadas, y aparte pedimos entrada al entrar al evento o la gala o lo que sea, y así son las maneras en que recaudamos. Y también gente que nos da
dinero y diferentes, ¿cómo se dice? Compañías que nos dan también donaciones. Uh-huh. Ahora, estas donaciones, enfocándome un poco a más Save the Oceans, estás trabajando en diferentes proyectos que ya estás ejecutando además en el Mar de Cortés. ¿Con qué objetivo? Estamos en planes de ejecutarlos porque como cuando estábamos encerrados se nos paró absolutamente todo. Sí, no nos permitían hacer eventos, no nos permitían hacer recaudaciones. Entonces ahora estamos recuperando y comenzando a hacer de nuevo los trabajos, sí. Ok, ¿qué piensas? Me has dicho, me has comentado del doctor Octavio que está ayudándote. ¿Hacia dónde va Save the Oceans? Con Octavio estamos tratando de salvar diferentes zonas de la Baja. Entonces es un proyecto muy ambicioso y muy grande que va a tomar mucho tiempo, pero queremos hacer la base y crear el centro de research para la Baja para este motivo. Sí. Wow, qué interesante. Entonces, ahora me voy a regresar un poquito a la parte creativa. Estoy navegando entre la parte creativa y la parte filantrópica y la parte corporativa además. Regresándome un poco, empiezas a pintar en Arizona. ¿Cuándo das el cambio? ¿Cuándo das el paso a decir, bueno, también quiero hacer moda? Bueno, cuando comencé a pintar, en ese momento jamás iba a creer que yo me iba a volver una artista. Lo hice como una catarsis para sobrevivir de la depresión que yo tenía. Entonces, pero me encantó de tal manera que continué. Entonces, cuando vengo a la Baja, me encuentro en la Baja y empecé a pintar con la mano una obra que se llama Ventanas del Alma. Ventanas del Alma fue creada en un proceso de tal vez 2 meses, donde pinté 800 ventanitas con la mano y las medía con un hilo dental. Y después de pintar esa obra, hice una obra 3 dimensiones con extracto de flores, con luz atrás y una caja, que es una obra espectacular, la tengo en mi casa, se llama Ventanas del Alma. Y cuando creé esa obra, fue un momento muy especial en mi vida porque era cuando mi alma estaba muy triste y clamaba a Dios. Entonces estaba leyendo Juan de la Cruz, La Noche Oscura de Juan de la Cruz, y ahí fue como nació Ventanas del Alma, enfrente del Mar de Cortés. Y entonces ya después de eso, cuando estuvimos encerrados, empecé a ganar un poco de peso y también... A todos nos pasó. Sí, y también era una buena oportunidad para dar de vuelta a la comunidad. Una señora en una tienda de Palmilla Shops, me entro a una tienda con un vestido y me dice, me encanta tu vestido, ¿dónde lo compraste? Y le digo, lo hice yo, ¿te gusta? Y me dice, sí, me encanta. Me dice, yo sé que tú tienes una fundación, ¿te gustaría hacerlo y yo te lo vendo? Entonces yo le digo, déjame ver si puedo, voy a consultar con alguien y te dejo saber. Entonces voy y hablo con algunas de las señoras que ya yo conocía, que me estaban haciendo unos vestidos para mí, y quedamos en que me iban a ayudar. Entonces comencé a hacer así y ya después hice la presentación, pero ahora tengo un grupo de señoras aliadas que son increíbles, que tienen mucho talento, artesanas locales, son más o menos 14 personas que ellas me ayudan. Y también he incorporado artesanas de Bolivia, y todo lo que sea artesanía es muy importante para mantener no solamente a las personas con un trabajo, pero también para que se ayuden a mantener las tradiciones hermosas que tiene México. Cuando has dicho, me ha llamado mucho la atención, cuando has dicho, yo nunca pensé en convertirme en un artista. No. Pese al talento claro que tienes, e innato además. Cuando empiezas a tener un mayor reconocimiento como artista y empiezas a captar ahí los ojos de los expertos en el arte y empiezan a reconocerte, ¿cómo viene este paso a decir, bueno, ok, lo que estoy creando realmente ya tiene un valor, le dan un valor? ¿Cómo viene este proceso de promocionar tu arte, de que te acerques con alguien a que te represente?
o sea, cómo empiezas a producir arte con fines, no quiero decirlo así, pero con fines comerciales, ¿no? Con decir, desde un arte muy personal que estabas creando para ti, para liberarte a ti misma, hasta un arte que estás produciendo que sabes que va a estar en casa de alguien, que va a estar en la oficina de alguien. ¿Cómo viene este desprendimiento del artista pasional con o no sucede? Mira, yo creo que como artista no me interesa vender. Entonces, y eso no fue el motivo que yo hice arte. Lo hice por otras razones, como ya sabes. Pero en cierta manera es como una bendición en mi vida y como que se dio naturalmente. Yo fui invitada a participar de varias bienales, pero en la primera bienal que fui invitada era en la Bienal de Santa Cruz. Entonces, cuando estaba participando en esa bienal, después de haber hecho una introducción en una galería de arte en La Paz, la curadora de esa exhibición era la directora de la Bienal de Santa Cruz. Entonces me invita y yo vengo con Ventanas del Alma. Entonces, cuando estaba en la exhibición, había un cóctel de apertura y todo eso. ¿Estás nerviosa? No, absolutamente. Ah, ¿de verdad? No, no, porque para mí es algo que me encanta, entonces es natural. Entonces estábamos en el cóctel de apertura y me siento en un asiento. Al lado mío se sienta un curador alemán. Yo no sabía que él era un curador, pero sí sabía que era un extranjero, porque obviamente como hablaba español y todo eso. Pero estábamos platicando y ya. Pero paralelamente a esta bienal teníamos una exhibición que yo había planeado hacer después de la exhibición en La Paz, porque yo vengo de Santa Cruz. Entonces todos decían, ¿por qué has hecho en La Paz y por qué no has hecho en Santa Cruz? Yeah. Pero esa fue mi primer exhibición más grande, digamos, en La Paz y en Santa Cruz. Entonces la había puesto paralelamente. Después de esa exhibición, mientras la bienal, después del cóctel, la curadora me llama y me dice, Sonia, me encantaría hablar contigo. Y le digo, ok. Y me dice, mira, vino Alphonse Hug, un amigo mío, que es un curador, y él es el representante de la Bienal de Venecia para los latinoamericanos. Pero él me dijo su nombre cuando yo me senté, pero se me había olvidado, o sea, no le tomé atención. Entonces, ok, muy bien, le digo, o sea, yo no tenía ideas que era la misma persona, no hacía conexión. Entonces me dice, y le pregunté si estaba interesado en algún artista de la exhibición. Y me dijo que sí. Y le digo, ok, muy bien. Habían muchos artistas. Entonces no sabía que ella iba a llegar a donde iba a llegar. Entonces me dice, y me respondió, y me dice, solo me interesa una de tus artistas. Y ella le dice, ¿cuál? Entonces le dice, Sonia Falcone. Mira. Y yo le quedo mirando, estaba sorprendida, pero feliz al mismo tiempo. Entonces le digo, me encantaría conocerlo. Y me dice, claro, con mucho gusto. Entonces al día siguiente nos juntamos y hacemos un desayuno. Y para mi sorpresa, la persona que entra en la habitación era la misma persona que estaba sentada al lado mío. Para decirte que cuando es tu destino, es tu destino. Y lo que es tuyo, es tuyo. Entonces, cuando muchas veces me pregunten, ¿tú naciste o te hiciste un artista? Entonces yo creo que tal vez uno nace con eso. Así como tú has nacido con eso, tal vez... Sí, cuando te encuentran, no hay manera de que tu destino no te alcance, ¿no? Exactamente. Entonces, después de ahí fui invitada para la Bienal de Venecia, que es para los artistas un paso muy importante en la carrera. O sea, es llegar a las altas ligas del mundo del arte. Entonces, no solamente llegué una vez, gracias a Dios, llegué 2 veces a la Bienal de Venecia y fue una de las obras más celebradas que la compró el Museo de Nevada. Se llama Campo de Color. Y desde el año 2012 que comencé a hacer esa exhibición de Campo de Color, hasta el día de hoy, esa obra nunca dejó de exhibirse. ¿De verdad? Viajó por todo el planeta, a todas las ciudades, ha ido desde Rusia, Dublín, Washington, Miami, Bogotá, Perú, Argentina. Bueno, ha estado por todo el mundo. Ha estado también en la Bienal de Montevideo, en la Bienal de Paraguay
Y ahora vamos a abrir el mes de abril, vas a estar invitado en la República Dominicana. He sido invitada para abrir el Museo de Arte Contemporáneo en la República Dominicana. Qué increíble, ahí estaremos. Muchas duda. Gracias. Sonia, justo viene a mi mente, como en este proceso creativo y a la hora de generar tu arte y a la hora de exhibir tu arte, ¿hay alguna manera correcta de colgarlo? ¿Hay una manera correcta de exhibirlo? ¿Qué tan democrático es? ¿De quién es la decisión? ¿Del curador? ¿Tuya? ¿Es una colaboración? Cuéntame un poco de eso. Mira, yo creo que el arte lo tienes que vivir. Yo como artista quiero expresar lo que yo siento y lo que yo puedo absorber de lo que está a mi alrededor. Estoy inspirada en la naturaleza. Entonces, eso es algo muy personal, pero por lo general es una recomendación también o del galerista o de alguien que sepa, un curador, venir y colgar una obra de arte. Por ejemplo, mi curadora en el Palacio de Ayura, que fue una de mis últimas más importantes exhibiciones antes de que fuésemos encerrados, en el año 2017, el príncipe Charles-Philippe de Orleans me invita al Palacio de Ayura, que es el museo en Lisboa, Portugal, un museo extraordinario con mucha historia, mucha riqueza, donde me invitan a exhibir en este lugar donde yo no podía absolutamente mover ni una pieza de este lugar. O sea, estamos hablando de 200 años de historia, donde tienen porcelanas, tienen tapetes, unos tapestry extraordinarios, una cantidad de muebles infinitos, cuarto tras cuarto tras cuarto. Entonces, la curadora me propone una idea que quedó extraordinariamente bella, donde cuelga mi obra de arte sobre la ventana, porque la idea de ella era incorporar el arte, el landscape, ¿cómo se dice? La naturaleza, el paisaje, el paisaje de Lisboa con mi obra de arte, que era una fotografía de unas nenúfaras victorianas de Bolivia en una caja de luz. Entonces el resultado fue exquisito. Una vez me comentaste que a ti te gusta colgar obras de arte en espejos. Sí, específicamente, mira, a mí, bueno, por ejemplo, este espacio, ¿qué piensas de este espacio? Tu espacio te quiero felicitar porque, mira, la exuberancia que he encontrado no solamente en materiales, pero la luz es impresionante, cómo has combinado la piedra con toda la apertura de la vista que tenemos acá al frente, la parte de arriba. Felicidades, me encantó. Tú tienes que venir y crear algo para mí porque me fascinó de verdad. Veo todo el lujo de detalles y cómo te has tomado el tiempo. Muchas felicidades. Muchas gracias, Sonia. Mira, yo te comentaba que para mí, por ejemplo, para mí los espejos, estos grandes espejos que tenemos por todos lados acá, específicamente aquí en el estudio, que además nos reflejan una vista muy bonita, yo no tengo ningún problema con colgar arte sobre ellos, ¿me explico? Entonces yo felicidades, es hermoso, me encanta. Yo te preguntaba, oye, ¿tú lo ves mal? No. Y me has contado esta historia del Palacio de Ayura que me motiva. Al contrario, no. Mira, cuando fui al baño de la entrada, miro para arriba y miro estas 3 dimensiones que parece que tienes un espacio enorme. Te voy a robar la idea, me encantó. Divina. Entonces el arte, digamos que es tan democrático desde tu punto de vista, es tan democrático tu experiencia, que puede ser exhibido de maneras muy creativas, muy diferentes. Exactamente, tiene que ser una experiencia más abstracta. Tú tienes que estar más libre y dejar que el arte viva en ti. Por ejemplo, yo comencé a coleccionar desde muy joven y mi marido también, cuando nos hemos casado, el amor del arte, o sea, desde que nos casamos, siempre lo cultivamos y hasta el día de hoy tenemos una colección hermosa de arte juntos. Yo personalmente colecciono arte latinoamericano porque como coleccionista quiero tener reglas, entonces mis reglas es limitarlas a arte latinoamericano. ¿Por qué el arte latinoamericano? Porque eso es lo que yo formo parte de. Entonces, al ser invitada a diferentes exhibiciones, siempre
escogí 3 piezas de cada exhibición porque mi sueño es un día tener un museo de arte para que la gente pueda descubrir este arte latinoamericano hermosísimo. Entonces, cuando fui a la Bienal de Venecia, escogí 3 piezas, a la Bienal de Montevideo también, y las tengo en diferentes partes del mundo. En Bolivia tengo una de las obras originales de la Bienal, de mi primer Bienal de Montevideo, y aquí en mi casa, en Cabo San Lucas, en San José, tengo un mural de la copia de la obra que es Ángeles y Diablos, y es una de mis obras favoritas. Oye, entonces me estás diciendo aquí que el arte no tiene como reglas sobre cómo exhibirse. No. Es bastante democrático, digamos. No, es lo mismo de cómo piensa un artista. ¿Cómo piensa un artista? Pues es bien libre, ¿no? Como le da la gana. Entonces, eso es lo mismo con el arte. Tú lo puedes poner como quieras, pero lo importante es que te haga feliz. Volvemos a lo de las olas. ¿Te acuerdas que te dije? Las olas, cómo las creé, porque quiero que la gente esté feliz. Las alpha waves es lo que se dice en inglés, los momentos que te trae felicidad. Entonces, son las alfa olas, diría una traducción en español. Y cuando yo descubrí que esto es cómo tenemos felicidad y qué es lo que nos crea la felicidad, es un estado de ánimo de acuerdo a tu percepción. La realidad es una percepción. Entonces, cuando hice estas obras, quiero que cuando la gente se pare delante de una de mis obras, sienta felicidad. Claro. Fue un momento difícil de mi vida, pero esta obra te trae algo que tú no sabes qué es, y porque las hice todas azules. Yo estoy fascinada con el azul. Y me dice la gente, ¿y por qué pintas esto en azul? Pues estoy fascinada con el azul y la profundidad del Mar de Cortés. Y eso es... Además sabes que el azul, desde mi punto de vista, tiene esta genialidad que va tan bonito, un azul con otro azul y otro azul y otro azul. O sea, se llevan tan bien. Cosas que a lo mejor no podrías hacer con rojos o rosas. Puedes hacer lo mismo con rojos. ¿Sí? Porque yo usé violeta, usé azul oscuro, azul claro, azul índigo, usé como 10 diferentes tipos de colores y algunos los tuve que crear y otros ya los compré. Entonces fui con esta compañía que vende un óleo extraordinario y fue como pude lograr crear esta diferente gama de azules que es, es increíble. Eso es muy bonito porque... Digo, voy a ver si podemos ver en la edición, podemos poner alguna de estas piezas de las que estamos hablando para que quien nos vea en YouTube lo pueda apreciar. Pero son piezas muy vibrantes, o sea, que te transmiten mucha energía. Muy contrario a la experiencia que me estás contando de que en ese momento a lo mejor tú no tenías tanta energía en ese momento de tu vida cuando las creaste, pero transmitiste tanta energía en ellas. Entonces... Yo creo que eso es lo que yo quería expresar. O sea, era desde el fondo de mi corazón ese sentimiento que sentía de miedo, de angustia y que todos atravesamos en algún momento. El mar... las profundidades del mar y el miedo, el océano de miedo, el mar de miedo que yo tenía era real, era de terror y lo viví con el huracán, con el tiburón ballena y después con el huracán Odile. O sea, yo no estaba aquí, pero tuvimos una destrucción muy grande. Entonces, desde ese momento siempre digo, wow, yo tenía miedo antes, ahora tengo más miedo y tengo que tomar precauciones. Claro. Pero disfrutar el Mar de Cortés, ir a nadar en el verano. Bueno, en realidad aquí se puede nadar todo el año. Tengo una amiga que es alemana que no tiene miedo ni al mar ni al frío. A mí me gusta el agua calentita. Ella me dice, aquí se baña todo el año. Tú eres de Bolivia, yo soy alemana, yo me meto todo el año. Y la verdad es de verdad, yo porque estoy como malcriada ya a querer la temperatura a 28 grados. Claro. Cuando fui a Mykonos, me meto al mar y salgo así para arriba gritando de terror de tan fría que estaba el agua. Yo no lo podía creer. Era el mes de junio, casi principios de julio, y la temperatura del agua era 19 grados. Aquí en Mar de Cortés tenemos la temperatura casi todo el año, a 27, 28 grados. Solamente un poco periodo entre enero y marzo, más o menos,
baja la temperatura a 22, 24, pero no es fría en realidad. No, la verdad es que el agua del Mar de Cortés es deliciosa, Deliciosa, absolutamente sí. deliciosa. Yo también tengo mi temporada igual de malcriado estoy yo que tú, tengo mi temporada de julio a quizás agosto, ¿Dónde vas donde todos voy los días? todos los días. ¿A dónde vas? Todos los días. Pues la verdad es que quisiera ir siempre a Cabo Pulmo, pero voy muy... Cabo Pulmo, es Sí, lejísimo. ya quisiera ir. Pero voy a todas. Voy a Palmilla, voy a Las Viudas, voy a Chileno, mucho a Santa María. Aquí la playa de aquí no te puedes meter porque es Pacífico. Pero No, es imposible. Aquí te lleva el mar. Me voy. Aquí sí me voy y voy a sentir ese miedo. Sí. Volviendo un poco al tema del arte. Fíjate que hasta que me tocó un cliente no voy a decir el nombre, pero es un alemán, un señor de 80, más o menos unos 80 años, con una casa espectacular ahí en Palmilla, con una colección de arte muy, muy bonita. Hasta que me tocó ese cliente, me empezó a educar en el tema del arte realmente como interiorista. Antes no sabía muy bien, porque sabes que a mí no me gusta mucho el arte que hace mucho machi. O sea, como que, ay, todos mis interiores son de este tono y el arte tiene que parecer como que es parte del mobiliario. No, es lo contrario. A ver, cuéntame de eso, porque básicamente la pregunta aquí es, oye, a ver, ¿el arte tiene que ir con los interiores? No necesariamente, no. O sea, tú coleccionas arte porque quieres coleccionar arte, y yo siempre aconsejo a la gente que coleccionen obras originales, que no compren imitación, bueno, si no pueden, por lo menos, que comiencen con algo que puedan afford. Aquí en México hay una feria que se llama la Feria Maco, y aquí tenemos galerías locales. Hay que apoyar a los artistas necesitan ser apoyados. Es muy importante tener obras originales de los artistas, no importa que sea una fotografía de este tamaño o una acuarela chiquitita, comiencen por algo y de ahí continúen, porque es una inversión. En 20 años, en 30 años, esa misma obra va a valer muchísimo dinero, pero es muy importante comenzar a coleccionar y ya después la ponen donde quieran. No hay reglas, no tiene que match, si lo quieren hacer, porque esas son las reglas de ellos, de tener un pillow que match con la pintura, muy bien, pero si no, no es importante. Lo importante es tener una obra original. ¿Sabes qué hacen muchos interioristas? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo 100% contigo en lo que estás diciendo. Yo voy y escojo piezas de arte que me parece que van lindas, que son lindas en sí mismas, y las pongo en mis interiores, vayan o no vayan con mis interiores. Pero una costumbre de la vieja escuela del interiorismo es comisionar arte para tus interiores. O sea, el interiorista comisiona arte para que vayan con los colores de sus interiores y demás. Y a mí me parece que le quitas un poco la libertad creativa al artista de generar algo completamente propio, cuando tú estás imponiendo las reglas de tus interiores. Pero sabes que lo importante es que el arte te haga vibrar. Yo quiero tener obras alrededor mío que me hagan vibrar. Quiero invitarte a mi casa y vas a ver lo que yo tengo. Son obras mías algunas, tengo otras que no son mías, pero en realidad yo quiero vivir esa experiencia. Cuando yo veo una obra, quiero sentir algo. Eso, como artista, para mí es muy importante que cuando alguien vea mi obra, sienta algo. Quiero ese sentimiento que salga afuera. Entonces, cuando tú comienzas a coleccionar, tú tienes que amarlo de verdad, porque lo vas a tener cada día de tu vida. Entonces, tienes que despertarte y decir, yo amo esta obra. Eso para mí es muy importante. Después de pintar, cuando traduces esas motivaciones a la indumentaria, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa transición? Indumentaria es vestimenta. Sí, por supuesto. Ok. Mira, fue algo muy, muy natural, como te lo dije antes, y yo creo que como artista tuve que desarrollar ciertos mecanismos para poder crear. Entonces, la creación pertenece a Dios y sería muy pretencioso para mí decir yo creo.
Perdóname que te interrumpa, pero es que yo pienso exactamente lo mismo. Entonces, yo siempre digo, solo Dios crea. Yo genero algo. Exacto, generar y inspirar. Entonces yo me inspiro en la naturaleza, me inspiro en un lago, me inspiro en las flores, me inspiro en el cactus hermoso de Baja California. Entonces, esa inspiración para mí, con mi humilde opinión, es lo que yo estoy tratando de hacer. Estoy tratando de imitar algo que ya fue creado a perfección. Dios creó el universo perfecto. Entonces, por ese motivo tenemos que conservarlo. Y por ese motivo creé AMA Saving the Oceans. Es nuestro deber como ciudadanos de proteger nuestro mundo. No usar plásticos, no tirar basura, tratar de reciclar. Desde el momento que compramos, tenemos que comprar algo que vamos a tratar de reciclar, porque nada se desaparece, todo se transforma. Entonces, al no desaparecer, no podemos hacer una cantidad de basura y pretender que lo va a llevar el camión de la basura y que va a desaparecer. No va a desaparecer. Entonces, es nuestra responsabilidad para proteger nuestro mundo, cuidarlo y tratar de conservarlo de una manera reciclando o haciendo hábitos que son sanos, que son limpios, y tratar de que toda la comunidad haga eso. Mucha gente no le importa. Has pasado en los últimos meses, has pasado una serie de eventos que yo los veo como un festejo a la trayectoria de Sonia. Los veo como una culminación, a lo mejor, de un ciclo de mucho trabajo y el inicio de uno nuevo. En este sentido, quiero hablar de cómo con Daniel Espinosa abres una retail store en The Shops de Palmilla, cómo haces la cena gala de tu fundación, de AMA Saving the Oceans, cómo presentas tu nueva colección de moda. Y cómo, hilando con lo que acabas de decir, cómo estás incluyendo nuevas técnicas y nuevos materiales dentro de la moda. Cuéntame un poco de eso, de dónde viene esta inspiración y por qué. Estoy muy fascinada con materiales nobles, pero también en la última colección introduje materiales, por ejemplo, inspirados en una ciudad, pero introduje algo que es un tejido de macramé, que tiene fuerza y a la misma manera tiene mucha sensualidad cuando una mujer se lo pone en el cuerpo. El macramé es un tejido bordado con un hilo más grueso, pero es una obra de arte en realidad. Entonces, esas piezas las puedes ver en mi tienda de Palmilla, que es la que presentamos en noviembre en Tamarindos, pero también fui inspirada después de un viaje a Tabasco. En Tabasco descubrí un clima calurosísimo, unas flores, unas frutas, una vegetación, todo verde, me fascinó. Entonces, mucha parte de la colección es inspirada en Tabasco, y agarré, por ejemplo, las hojas, las flores, los bordados que son hechos en punto de cruz. Traje artesanas que me hicieron estos bordados y los puse con tejidos simples como algodón. Para mí es muy importante las reglas que uso, porque después que estábamos encerrados no había dónde llevar a hacer la limpieza en seco, entonces teníamos que lavar todo en la casa. Entonces, desde ese momento para mí es muy importante que todo lo que yo compro lo pueda lavar, que no se va a dañar, que sea algodón, que sea seda, que sea hilos, o lana, o cosas que se pueden lavar a mano y que va a quedar perfecto. Entonces, cuando fui a Tabasco, era tan bonito. Fui a un museo que se llama La Venta. En este Museo de la Venta había un montón de esculturas enormes, de cabezas enormes, de una cultura y una civilización de hace muchísimos años. Entonces yo digo, wow, qué maravilla. Pero lo que más me impactó de ese museo fue encontrar 2 jaguares, un jaguar negro y un jaguar con pintas.
Entonces yo le digo, ¿por qué están aquí? Casi nadie le gusta que un animal esté encerrado. Entonces me dice, es para conservación, porque mucha gente los está matando. Entonces después de que vi eso, decidí, me invitaron para una gala que es en Londres, el Animal Ball, donde el rey Charles y la reina Camila van cada año. Lo habían hecho antes de COVID y ahora lo hicieron después de que nos han encerrado, y era el primer año. Entonces me pidieron que yo haga unas máscaras, y las máscaras que hice era de estos jaguares, un jaguar pintado y un jaguar negro, que los tengo en la tienda. Son 2 obras de arte que era mi Artist Proof, y los demás los di todos a la fundación de Animal Ball. Entonces me pidieron que haga un quote. ¿Y cuál era el quote? Y yo digo, cuando nos cubrimos nuestra cara, juramos proteger su existencia. Así como la naturaleza y el medio ambiente tenemos que protegerlo, también tenemos la obligación de proteger los animales. Wow, qué lindo, qué inspirador. Sí. ¿Cómo es? Esto me encanta porque precisamente has descrito el proceso creativo. Yo creo que como lo has englobado perfectamente, es cómo inicia el viaje, la inspiración, el lugar, el sitio, lo que te transmite, y cómo llevas la implementación también, sí. ¿Sabes? Entonces, este proceso creativo yo creo que está súper valioso para otras personas y otros creativos que se van a inspirar en lo que tú haces. Gracias. ¿En qué te inspiras? En todo y en nada, depende. Observo todo. Me decías, observo creativos, escritores. Mira, la colección Cactus Glory, fui a La Baja, cerca de La Paz, y pasé 4 horas sacando fotos solo de cactus. Porque me parece una planta no solamente muy noble, pero bajo las condiciones como esta planta se conserva en el medio del desierto, sin agua, etc. Y tú ves esta belleza de esta planta que en la arquitectura he visto a la entrada tuya, que tú la utilizas mucho, sí. Te inspira, ¿verdad? A mí me encanta. ¿Y por qué te gusta? Por 2 razones. Uno, porque creo que las cosas deben de ir en su lugar y en su momento. Y entonces son plantas muy oriundas de la región, ¿sabes? Uh-huh. Y lo segundo es porque me parecen una escultura viva, una escultura espectacular con sus formas caprichosas, únicas. Exacto. Entonces, no solamente por eso, que me encantaron, pero también descubrí de una gente que estaba haciendo materiales de estas plantas. Entonces, en la colección Cactus Glory incorporé estos materiales. En lugar de utilizar piel de animales, es piel hecha orgánica con nopal. Entonces me pareció algo increíble, y eso fue parte de la colección Cactus Glory, donde incorporamos materiales hechos de nopal después de haber sacado estas fotografías en Baja California, en La Paz. ¿Cómo se llama? Era como un universo solamente como de cactus, y era bellísimo porque había todo tipo, todo tamaño, y me encantó, eran preciosos. Y yo digo, antes tal vez no me gustaban porque tenían espinas y esto, pero como voy madurando y como voy adquiriendo edad, las encuentro tan bonitas, y como tú has dicho, el Hotel Las Ventanas está llena de ellas. Sí. Y yo decía, prefiero el trópico, pero ahora las amo y las admiro y me encantan, y para pintarlas son preciosas también. Son muy bonitas, sí. Hemos hablado extensamente de tu proceso creativo, de tu historia, de cómo llegaste aquí. Platícame un poco cómo vienen las colaboraciones con otras marcas, cómo vienen las colaboraciones con artistas, cómo vienen las colaboraciones con Daniel Espinosa, cómo te animas a emprender, porque además de que eres una espectacular artista, eres una mujer de sociedad, de mundo, viajas, te inspiras, pero además está esta parte de que eres una empresaria al final del día, eres una mujer de negocios. Cuéntame un poco de ese aspecto de Sonia, y de cómo alguien que a lo mejor tiene o siente que tiene mucho talento y que tiene mucho que aportar, cómo puede sustentar ese sueño. Bueno, las colaboraciones son como naturales y se dan a través de conocer diferentes gentes en donde vaya.
y hay gente que trabaja conmigo haciendo una colaboración, o en este caso con Daniel Espinosa, un amigo querido que yo compraba las piezas de él. Entonces decidimos hacer esta colaboración juntos, de abrir esta tienda y presentar la colección de él y la colección mía en un lugar como Palmilla Shops. Pero también he hecho colaboraciones con otros artistas a través de mi carrera artística que me han ayudado, que me han inspirado, que han colaborado conmigo como asistentes o parte del estudio y cosas así. Entonces es algo natural, es un proceso que se da naturalmente, que no es necesariamente una regla o que lo voy a hacer así o así, se va dando naturalmente. Son cosas que suceden. Sí. ¿Cómo ha venido esta serie de reconocimientos desde invitarte a las bienales moldeado tu ego como artista? Porque el ego tiene las dos facetas, de que puede ser un arma a tu favor y puede ser un arma en contra. ¿Cómo ha moldeado tu ego en tu trabajo? ¿Cómo ha moldeado el impacto que tiene en ti el reconocimiento con tus relaciones humanas? Bueno, es que es algo, como te lo dije antes, que es natural y que yo nunca lo pensé. Para mí es parte de mi trabajo y es parte de la disciplina y del proceso de qué es lo que tengo que hacer para llegar a dónde. Entonces me pongo una meta y digo, voy a hacer esto para llegar acá. Pero no es algo que lo pienso, porque creo que es muy importante mantener humildad. No importa lo que uno haga en la vida o cuán lejos vaya, si no tenemos humildad, no somos nadie. Yo creo que la humildad es algo que lo aprendí viviendo en China. Tenemos que aceptar las cosas como son buenas o son malas, siempre aceptarlas, nunca resistir absolutamente nada. Entonces esto es algo que es muy importante para mí y cada día me levanto para agradecer a Dios por la vida, por las cosas bellas, pero también le pido una cosa: que siempre tenga humildad para ver las cosas, para mi entorno y para lo que voy a decidir o hacer, porque para mí es muy importante. Es así como pienso que la madre de las cualidades es el agradecimiento. Entonces, con humildad y agradecimiento, y agradeciendo a Dios por todas las bendiciones y por todas las cosas que no solamente me ha permitido vivir, sino las cosas que van a venir, y tener una familia, tener unos hijos extraordinarios y poder vivir en esta comunidad y ser parte de esta comunidad e integrarme ha sido muy importante para mí, y eso para mí es más importante. Sonia, has hablado extensivamente del papel que juegan las relaciones espirituales y lo que ha jugado Dios en todos tus momentos, no solo en tus momentos creativos, en tus momentos de soledad, en tus momentos más íntimos, sino también cómo juega un papel diariamente. Yo comparto eso contigo 100%. Y en ese sentido, ¿cuál sería el legado, el futuro de Sonia? ¿Hacia dónde va tu trabajo? ¿Qué esperas que llegue? ¿Quieres que inspire a otros? ¿Cuál es el futuro de tu fundación? Me platicabas de que quieres emprender una escuela. ¿Cuáles son estos planes futuros? La escuela es para un taller de costura, exactamente. Y con la fundación, nuestras metas es llegar a ejecutar los proyectos un día a la vez. Y si lo logramos hacer y transmitir una inspiración para que alguien más se inspire a hacer lo poquito que estamos haciendo, como te decía, ser conscientes, tener conciencia y saber que estamos en este mundo por muy poco periodo de tiempo, son 5 minutos, y que podamos impactar de una manera feliz, de una manera con mucho amor, y con mucho amor para poder no solamente compartir, sino de tal manera que todo lo que hagamos inspire a otros a poder inspirarse a tratar de hacer lo mismo y a tratar de imitar los pasos de la fundación que estamos tratando de hacer en este momento. Para el fundraising que hicimos en noviembre, nos unimos con Aprendicer, una fundación para la educación, y también con Casa Hogar, Una Luz en Mi Vida, que son los niños huérfanos en San José del Cabo. Estos niños necesitan ayuda, necesitan ir a la escuela, necesitan comer, son niños que no tienen dónde ir. Entonces nuestro deber es ayudarles a ellos.
y con la luz en mi vida, con Aprendicer, Aprendicer es para la educación. Es muy importante que ayudemos a educar a los niños para un futuro mejor, para que estos jóvenes puedan ver la diferencia entre un futuro más o menos y un futuro increíble. La educación es lo que va a ser el cambio más importante. Entonces, estas son las cosas importantes que me gustaría dejar para la comunidad, para que sea una base y una fundación y que tal vez mis hijos y futuras generaciones lo puedan hacer y continuar de proteger nuestras áreas, ya sea el mar, el medio ambiente, y que tengamos conciencia para el resto de nuestras vidas, que no vivamos una vida de egoísmo sin pensar en los demás, sin pensar en las consecuencias, sino que tengamos conciencia sobre todo que todo lo que hagamos tiene una repercusión. Qué mensaje tan más inspirador. Parece que tienes muchísimas cosas en tus manos y que apenas no sé cómo haces para tener tiempo para todo lo demás. Gracias. Sonia, no me queda más que agradecerte el haber venido, haber sido parte de este podcast. Estoy seguro que tu visión creativa va a inspirar a muchos y sobre todo, además de inspirar a muchas personas, creo que eres además un agente de cambio activo, lo cual son dos vertientes. Te quiero felicitar por ello. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Felicidades por todo este universo que he descubierto hoy y vamos a platicar para ver cómo podemos colaborar y crear juntos. Sin duda alguna. Sonia, gracias. Gracias a ti. Magnífico.